Mi nombre es Eusebio Atzin Sandoval y tengo 60 años. Durante más de 3 décadas trabajé en la construcción levantando casas ajenas hasta que pude levantar la mía propia. Esa casa que construí con mis manos representa cada gota de sudor, cada ampollas en las palmas, cada domingo perdido. Nunca imaginé que mi propio hijo intentaría arrebatármela usando métodos que yo jamás le enseñé. Lo que voy a contarles cambió todo lo que creía saber sobre la familia y sobre la sangre. Antes de seguir con la historia, déjame pedirte algo rápido. Si este tipo de historias reales, de superación y justicia te atrapan, suscríbete al canal. Estamos muy cerca de los 50,000 suscriptores y tu apoyo marca la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Me encanta leerlos. Y si esta historia te está gustando, déjanos un like. Queremos llegar a 500 likes en este video. Ahora sí, continuemos. Llegué a la Ciudad de México desde Oaxaca cuando apenas tenía 22 años. Traía una mochila, 200 pesos y el nombre de un primo lejano que trabajaba en una obra por Iztapalapa. No conocía a nadie más. La ciudad me recibió con ruido, con prisa, con ese olor a cemento mojado que después se volvería tan familiar como mi propia piel. Los primeros días me perdía en el metro. Las calles me parecían laberintos. Extrañaba mi pueblo, la comida de mi madre, el silencio de las noches. Pero no podía regresar. Había salido de allá buscando un futuro mejor y no iba a volver derrotado. Mi primo me consiguió chamba como peón. Cargaba bultos de cemento, mezclaba mezcla, limpiaba escombro. El trabajo era duro, pero yo era joven y fuerte. Los otros albañiles se burlaban de mi acento, de cómo hablaba el español mezclado con zapoteco cuando me ponía nervioso. Pero yo trabajaba el doble que ellos, y pronto me ganaron el respeto. Aprendí a leer planos, a calcular cantidades, a entender cómo se distribuye el peso en una estructura. Me volví bueno en lo que hacía. Durante años viví en cuartos rentados. Compartía baño con otras 5 familias. El agua caliente era un lujo de los domingos, pero yo ahorraba. Cada quincena guardaba lo que podía. Nada de vicios, nada de desperdicio. Tenía un objetivo claro: comprar un terreno y construir mi casa. Me casé con Refugio cuando tenía 28. Ella trabajaba limpiando casas en La Condesa. Juntos ahorrábamos el doble. Gael nació 2 años después del matrimonio. Refugio murió cuando Gael tenía apenas 7 años. Un accidente de camión en Tlalpan. Desde ese día crié a mi hijo solo. Trabajaba en las obras durante el día y por las noches le ayudaba con la tarea. Los fines de semana lo llevaba conmigo a los terrenos donde construía. Quería que viera el valor del trabajo, el esfuerzo que cuesta cada ladrillo. Compré el terreno en Iztapalapa cuando Gael tenía 9 años. Era un lote irregular, en una calle sin pavimentar, pero era mío. Tardé 8 años en terminar la construcción. La levanté yo mismo con ayuda de algunos compañeros de la obra los fines de semana. Cada varilla, cada bloc, cada metro de cable eléctrico lo pagué con mi trabajo. Cuando finalmente pudimos mudarnos, Gael tenía 17. Recuerdo que lloré esa noche viendo las paredes terminadas. Gael estudió administración en una universidad pública. Yo estaba orgulloso. Sería el primero de la familia con título universitario. Trabajé doble turno durante esos 4 años para que él no tuviera que preocuparse por nada más que sus estudios. Se tituló. Consiguió trabajo en una empresa de logística. Después conoció a Ximena Itzel Arriaga en una capacitación de su empresa. Ella era distinta a las muchachas que Gael había traído antes. Hablaba con mucha seguridad. Siempre vestía bien. Siempre tenía respuestas para todo. Decía que trabajaba en recursos humanos. La primera vez que vino a la casa miró todo con atención. Preguntó cuántos metros tenía el terreno, si había escrituras, cuántos años tenía la construcción. Me pareció raro que hiciera tantas preguntas sobre la propiedad en la primera visita, pero Gael dijo que era porque ella estudiaba bienes raíces en sus tiempos libres. Se casaron cuando Gael tenía 29. Yo acababa de cumplir 60. La boda fue sencilla, en el civil nomás. Ximena no invitó a nadie de su familia. Dijo que estaba peleada con ellos, que no la entendían. Gael defendía cada decisión de ella. Yo no dije nada. Era su vida, su matrimonio. Los primeros meses vivieron en un departamento rentado por Naucalpan. Gael venía a visitarme cada 15 días, a veces cada mes.
Las visitas se fueron espaciando. Cuando le preguntaba si todo estaba bien, él decía que el trabajo lo tenía ocupado, que Jimena y él estaban ahorrando para comprar algo propio. Yo seguía trabajando en la construcción, aunque ya sentía el peso de los años en la espalda y en las rodillas. Un viernes por la tarde, Gael llegó sin avisar. Traía una bolsa con pan dulce y 2 refrescos. Se sentó en la mesa de la cocina como cuando era niño. Platicamos de cosas simples. Me preguntó cómo estaba de salud, si seguía tomando las pastillas para la presión. Después el tono cambió. Apá, Jimena y yo estuvimos pensando. Usted ya está grande para vivir solo. Esta casa es muy grande para una persona. ¿Qué tal si nos venimos a vivir con usted? Así lo cuidamos y usted no tiene que preocuparse por nada. La propuesta sonaba razonable. Yo vivía solo desde que Gael se fue. La casa tenía 3 recámaras. Ellos podrían usar una y yo la mía. Compartir gastos también ayudaría. Las pensiones de los albañiles no son gran cosa y yo seguía chambeando porque el IMSS me daba una miseria. No sé, hijo. Ustedes son jóvenes, necesitan su espacio. Gael insistió. Dijo que no era molestia, que al contrario, que les convenía ahorrar la renta para juntar para su enganche. Dijo que Jimena sabía cocinar bien, que me haría compañía. Yo seguía dudando, pero él puso esa cara que ponía de niño cuando quería algo con muchas ganas. Está bien, pero es temporal, ¿verdad? Hasta que junten lo suyo. Gael sonrió y me abrazó. Dijo que era temporal, que nomás unos meses. Se mudaron el siguiente fin de semana. Trajeron sus cosas en una camioneta prestada. No era mucho. Ropa, algunos muebles, cajas con trastes. Jimena llegó con una actitud amable. Me dio un abrazo, me llamó suegrito, dijo que iba a cocinar algo rico para celebrar. Los primeros días, todo parecía normal. Gael salía temprano a trabajar. Jimena también. Yo seguía con mi rutina. Levantarme a las 5, desayunar, irme a la obra. Regresaba por la tarde cansado. Me bañaba, cenaba algo simple y veía la tele un rato. Ellos llegaban más tarde, cenaban en su cuarto. Casi no coincidíamos. Pero las cosas empezaron a cambiar. Primero fueron detalles pequeños. Jimena movió los muebles de la sala sin preguntarme. Dijo que así se veía más moderno. Cambió las cortinas. Compró plantas que yo nunca pedí. Cuando le dije que no era necesario gastar en eso, ella sonrió y dijo que una casa necesitaba verse bonita, que ella se encargaba. Después empezó con la comida. Llegaba yo de la obra y encontraba que había tirado lo que yo dejaba en el refri. Decía que estaba viejo, que podía hacerme daño. Cocinaba platillos que yo no conocía, con especias raras. Cuando le decía que prefería mis frijoles y mi arroz simple, ella decía que eso no era saludable para alguien de mi edad, que necesitaba comer mejor. Un martes por la noche, estaba viendo el noticiero cuando Jimena se sentó junto a mí. Gael no había llegado. «Suegro, ¿puedo hacerle una pregunta?» «Dime, ¿usted tiene hecho testamento?» Me quedé viendo la tele sin contestar. Era una pregunta extraña. Es que Gael y yo estábamos platicando. Usted ya tiene 60. Es importante tener todo en orden. Por si pasa algo. Dios no lo quiera, pero uno nunca sabe. No he pensado en eso. Debería. Nosotros lo podemos ayudar. Conozco un notario que no cobra caro. Así Gael queda como heredero y no hay problemas después. Gael ya es mi heredero. Es mi único hijo. Sí, pero tiene que estar en papel, legal. Si no, el gobierno puede meterse, quitarle la casa, venderla para pagar impuestos. He visto casos así. No supe qué contestar. Ella siguió hablando de impuestos, de trámites, de problemas legales que yo nunca había considerado. Me sentí ignorante. Toda mi vida construyendo y no sabía nada de leyes. Lo voy a pensar. Jimena palmeó mi hombro y se fue a su cuarto. Esa noche no pude dormir bien. Las semanas siguientes Jimena siguió con el tema. Cada 2 o 3 días mencionaba algo sobre herencias, sobre casos de familias que perdieron propiedades por no tener papeles en orden. Siempre lo decía como si me estuviera cuidando, como si fuera por mi bien. Gael nunca hablaba del tema directamente, pero cuando Jimena lo mencionaba, él asentía. Decía que era cierto, que era importante. Empezaron a controlar más cosas. Cambiaron el gas a nombre de ellos porque según necesitaban comprobante de domicilio para un trámite del banco. Cambiaron la luz. Dijeron que así podían deducir impuestos. Yo no entendía bien, pero tampoco me opuse. Después cambiaron el teléfono.
La señora que venía a limpiar los miércoles dejó de venir. Jimena dijo que ya no era necesario gastar en eso, que ella se encargaba. Me di cuenta de que estaba perdiendo control de mi propia casa, pero no sabía cómo decirlo sin parecer malagradecido. Eran mi hijo y mi nuera. Vivían ahí. Pagaban algunos gastos. No tenían derecho a opinar. Un sábado por la mañana estaba desayunando cuando Gael se sentó frente a mí. Traía una cara seria que no le había visto antes. «Apá, necesitamos hablar». «¿Qué pasó?» «Jimena y yo hemos estado pensando. Usted ya no debería trabajar. Ya está muy grande para andar en las obras. Puede caerse, lastimarse. Ya es tiempo de que descanse. Todavía puedo trabajar. Pero no debería. Además, nosotros estamos aquí. Podemos encargarnos de los gastos. Usted nomás tiene que firmar unos papeles para que yo pueda manejar todo más fácil». «¿Qué papeles?» «Nada grave. Nomás un poder para que yo pueda pagar servicios, hacer trámites. Es más fácil si está a mi nombre. Usted se queda en la casa viviendo tranquilo. Nosotros nos encargamos de todo». Algo en su tono no me gustó. No era el Gael que yo conocía. Hablaba como vendedor, no como mi hijo. Déjame pensarlo. La cara de Gael se endureció un poco. «No hay mucho que pensar, apá. Es por su bien». Me levanté de la mesa. Dije que tenía que salir a hacer unas compras. Salí de la casa sintiendo un peso en el pecho que no era el cansancio normal del trabajo. Era otra cosa. Era miedo. Caminé por el barrio sin rumbo fijo. Pasé por la tienda de don Fermín, por la tortillería, por el taller mecánico donde siempre me saludaban. Todo se veía igual, pero yo me sentía diferente. Me sentía atrapado en mi propia casa. Entré a una fonda y pedí un café. Mientras lo tomaba pensé en Refugio. Ella siempre sabía qué hacer. Siempre tenía las palabras correctas. Yo extrañaba esa claridad. Me pregunté qué diría ella si viera a Gael ahora, hablándome así, tratándome como si fuera un estorbo. Regresé a la casa ya entrada la tarde. Gael y Jimena estaban en la sala viendo una película. Actuaron normal, como si la conversación de la mañana no hubiera pasado. Jimena me ofreció de cenar. Gael preguntó si había encontrado lo que buscaba en la calle. Dije que sí, aunque no había comprado nada. Esa noche en mi cuarto, revisé los papeles que guardaba en una caja de metal bajo la cama. Ahí estaban las escrituras de la casa, mi acta de nacimiento, el acta de matrimonio con Refugio, el acta de nacimiento de Gael. Todo en orden, todo legal. Era mi casa. La había construido yo. Nadie podía quitármela. ¿O sí? La duda se metió en mi cabeza como agua en grieta. Empecé a recordar las preguntas de Jimena, las sugerencias de Gael, los cambios en los servicios. Todo empezó a verse diferente. No parecían ayuda. Parecían pasos de un plan. Me acosté, pero no dormí. Escuchaba voces en el cuarto de ellos. Hablaban bajo, pero el tono era de discusión. No podía distinguir las palabras, pero reconocí la voz de Jimena dominando la conversación. Gael apenas contestaba. Cuando finalmente me quedé dormido, soñé con la casa a medio construir, con Gael niño ayudándome a cargar tabiques, con Refugio trayéndonos agua fresca. Desperté con la certeza de que algo malo venía, pero sin saber exactamente qué. Los siguientes días fueron extraños. Gael y Jimena actuaban más amables de lo normal. Ella cocinaba mis platillos favoritos. Él preguntaba por mi salud, me ofrecía llevarme al doctor. Pero yo sentía la falsedad. Era como cuando alguien te sonríe, pero los ojos no acompañan. Una noche, ya tarde, fui al baño y al pasar por su cuarto escuché voces. La puerta estaba apenas entreabierta. Me detuve sin querer. Era la voz de Jimena. Hablaba por teléfono. «Te digo que ya está. El viejo no sospecha nada. En 2 o 3 semanas tiene que estar firmado. Gael ya está convencido. Es cuestión de presionar un poquito más. Y la casa es nuestra». Ya después lo mandamos a una de esas casas de ancianos de gobierno y nos quedamos con todo. Me quedé helado. No podía moverme. No podía respirar. No va a hacer nada. Estos viejos nunca hacen nada. Les da pena causar problemas. Además, ¿a quién le va a decir? No tiene familia, no tiene amigos. Está solo. Confía en su hijito. Es pan comido. Regresé a mi cuarto caminando como sonámbulo. Me senté en la cama. Las manos me temblaban. Había escuchado claro. Mi nuera planeaba robarme la casa. Y mi hijo estaba de acuerdo. No dormí esa noche. Me quedé sentado en la cama viendo la pared. Cuando amaneció tenía una decisión tomada.
No iba a dejar que me quitaran lo que había construido. No sin pelear. Pero tenía que ser inteligente. Tenía que pensar bien cada paso. Porque ahora sabía que estaba solo contra ellos dos. Y ellos ya tenían un plan. Yo necesitaba el mío. El lunes por la mañana salí de la casa temprano. Le dije a Gael que tenía que ir al IMSS para recoger unos estudios. Era mentira. Necesitaba pensar con claridad lejos de ellos. Lejos de esas paredes que ahora se sentían como prisión. Caminé hasta la avenida y tomé el primer pecero que pasó. No tenía destino claro. Solo sabía que necesitaba hablar con alguien de confianza. Alguien que entendiera de leyes, de papeles, de cómo proteger lo que era mío. Pensé en don Leónidas Carvajal Sosa. Leónidas había trabajado conmigo en las obras hace más de 20 años. Era albañil como yo, pero estudiaba derecho por las noches. Se sacaba de pobre trabajando de día y estudiando de noche. Yo lo admiraba por eso. Cuando finalmente se tituló dejó la construcción y abrió un despacho pequeño cerca de la central de abasto. Nos mantuvimos en contacto. Cada año por mi cumpleaños él me llamaba. Cada Navidad yo pasaba a dejarle un paquete de tamales que compraba en el mercado. Su oficina estaba en un segundo piso, encima de una papelería. Subí las escaleras sintiendo el peso en las rodillas. Toqué la puerta con el letrero que decía Lic. Leónidas Carvajal Sosa, abogado. Me abrió él mismo. Seguía siendo el mismo hombre delgado y alto, pero ahora con el pelo completamente blanco y lentes de armazón grueso. Eusebio, ¿qué milagro te trae por aquí? No pude contestar de inmediato. Se me trabaron las palabras. Leónidas notó algo en mi cara porque me hizo pasar rápido y cerró la puerta. Siéntate. Te ves mal. ¿Qué pasó? Le conté todo. Desde que Gael y Jimena se mudaron hasta la conversación que había escuchado en la noche. Le hablé de los cambios en los servicios, de las presiones para firmar papeles, del plan que había oído. Leónidas escuchó sin interrumpir. Tomaba notas en una libreta. Cuando terminé de hablar se quitó los lentes y se frotó los ojos. Eusebio, esto es grave. Lo que están intentando se llama despojo. Es un delito, pero tenemos que actuar rápido y con inteligencia. Me explicó que necesitaba blindar la propiedad legalmente antes de que ellos me presionaran a firmar algo. Me habló de hacer un testamento registrado, de poner alertas en el registro público de la propiedad, de dejar constancia legal de que yo era el único dueño y que cualquier documento firmado bajo coerción sería inválido. ¿Cuánto tarda eso? Si vamos ahora mismo al registro, podemos tener todo listo en 2 días. Pero Eusebio, necesito que confíes en mí y que sigas mis instrucciones al pie de la letra. Si ellos sospechan que te estás protegiendo, pueden actuar antes. Acepté. Firmamos documentos, sacamos copias de las escrituras, fuimos al registro público. Leónidas conocía a gente ahí. Hizo llamadas. Habló con un notario amigo suyo. En cuestión de horas tenía mi testamento registrado nombrando como beneficiarios a 2 sobrinos lejanos que viven en Oaxaca y a una asociación de albañiles jubilados. Gael no aparecía como heredero directo. Leónidas dijo que esto era temporal, solo para proteger la propiedad. Si firmas algo bajo presión, ahora hay un documento previo que demuestra tu voluntad real. Además, puse una alerta. Si alguien intenta hacer un traspaso o cualquier movimiento con esta propiedad, el registro me va a notificar de inmediato. Me sentí aliviado, pero también asustado. Estaba tomando medidas contra mi propio hijo. Parte de mí todavía quería creer que Gael no sabía realmente lo que hacía, que Jimena lo había manipulado, que mi hijo seguía siendo el niño que me ayudaba a cargar tabiques los domingos. Regresé a la casa entrada la tarde. Gael estaba en la sala con su laptop. Me preguntó cómo me habían ido los estudios. Le dije que todo bien, que tenía que regresar por los resultados. Él asintió sin levantar la vista de la pantalla. Esa noche Jimena cocinó pozole. Era mi platillo favorito, pero yo casi no pude comer. Cada bocado se me atoraba. Los veía sonreír, platicar de cosas sin importancia, actuar como familia normal. Pero yo sabía la verdad. Sabía lo que planeaban. Después de cenar me encerré en mi cuarto. Revisé los papeles que Leónidas me había dado. Todo estaba en orden. Pero no podía dejar de pensar en lo absurdo de la situación. Había trabajado toda mi vida para darle un futuro a mi hijo, y ahora mi hijo quería quitarme ese mismo trabajo. Recordé cuando Gael tenía 12 años. Se había peleado en la escuela defendiendo a un niño más chico. Llegó a la casa con un ojo morado,
y el uniforme roto. Yo esperaba que estuviera arrepentido, pero él estaba orgulloso. Me dijo que los abusivos nunca ganan si alguien les planta cara. Yo le había dicho que tenía razón, que siempre hay que defender lo correcto aunque duela. Esa noche curamos su ojo con hielo envuelto en una toalla. Él se quejaba del ardor, pero no lloraba. Me platicó que el niño que defendió era nuevo en la escuela y que 3 muchachos más grandes le estaban quitando su torta. Gael se metió, aunque sabía que eran más fuertes. Recibió los golpes, pero logró que dejaran al niño en paz. Yo había sentido tanto orgullo ese día. Mi hijo tenía principios. Mi hijo defendía al débil. Le dije que siempre iba a estar de su lado cuando hiciera lo correcto. Le prometí que mientras yo viviera, él nunca iba a estar solo en sus batallas. ¿En qué momento ese niño se había convertido en esto? ¿En qué momento se volvió el abusivo contra el que alguna vez había peleado? La presión aumentó. Gael empezó a mencionar que yo me veía muy cansado, que trabajar a mi edad era peligroso. Jimena sugería que debería quedarme en casa, descansar, dejar que ellos se encargaran de todo. Un día llegué de la obra y encontré que habían llamado a mi patrón diciendo que yo renunciaba. Tuve que ir personalmente a aclarar que no era cierto. Fue un malentendido, apá. Jimena pensó que usted había dicho que ya no quería trabajar. Pero no era malentendido, era control. Querían aislarme, dejarme sin ingresos, hacerme completamente dependiente de ellos. Después vino el tema del doctor. Gael insistía en que necesitaba hacerme estudios completos. Dijo que había apartado una cita con un geriatra. Yo me negué. Él se molestó. Dijo que era terco, que no me dejaba ayudar, que estaba siendo irresponsable con mi salud. Si le pasa algo, ¿quién va a responder? Nosotros, apá. Nosotros somos los que vamos a tener que encargarnos. Por eso necesitamos que usted coopere. La palabra coopere me sonó como amenaza. Leónidas me había advertido sobre esto. Me dijo que iban a tratar de construir un caso de que yo no podía cuidarme solo, de que necesitaba que alguien más manejara mis asuntos. Era parte de su estrategia. Empecé a documentar todo. Guardaba recibos de mis gastos para demostrar que yo seguía siendo autosuficiente. Anotaba las conversaciones importantes en una libreta que escondía debajo del colchón. Fechas, horas. ¿Qué dijeron exactamente? Guardaba mensajes de Gael en mi teléfono, aunque él casi nunca me escribía ya. Tomaba fotos de los documentos que ellos dejaban por descuido en la sala. Leónidas me había dado esa instrucción. Dijo que si las cosas llegaban a lo legal, necesitaríamos pruebas concretas. Me dijo que la palabra de un anciano sola no siempre es suficiente en un juzgado, pero los papeles y las pruebas físicas no mienten. También empecé a anotar los gastos de la casa. Cuánto se pagaba de luz, de agua, de gas. Leónidas me explicó que si ellos argumentaban que mantenían la casa, yo necesitaba demostrar que eso era mentira. Descubrí que aunque los servicios estaban a su nombre, yo seguía pagando la mitad de todo con el dinero que ganaba en la obra. Ellos solo pagaban su parte. No me estaban manteniendo. Era una mentira más. Una tarde Jimena se sentó conmigo en la sala. Traía unos papeles en la mano. Suegrito, mire, le conseguí una cita con el notario para el miércoles. Es para hacer el testamento que le habíamos platicado. Ya está todo arreglado. Nomás tiene que ir y firmar. Ya tengo testamento. La cara de Jimena cambió. La sonrisa se le congeló. ¿Cuándo hizo eso? Hace tiempo. ¿Y por qué no nos dijo? Se supone que somos familia. ¿Gael está en el testamento? No contesté. Me levanté y me fui a mi cuarto. Escuché que Jimena le hablaba a Gael por teléfono. Su voz sonaba alterada. Cuando Gael llegó esa noche escuché que discutían. Las voces se oían tensas aunque trataban de hablar bajo. Al día siguiente Gael me enfrentó. Su cara tenía una dureza que nunca le había visto. Ya no era el tono amable de las semanas anteriores. Era exigencia. Apá, Jimena me dijo que usted ya tiene testamento. ¿Es cierto? Sí. ¿Por qué no nos dijo? ¿Qué tiene ahí? ¿Quién está como heredero? Eso es asunto mío. Gael se acercó. Puso las manos en la mesa y se inclinó hacia mí. Asunto suyo. Esta es mi casa también. He vivido aquí toda mi vida. Usted me la tiene que dejar a mí. Es lo justo. Cuando yo me muera ya veremos. Pero mientras esté vivo, yo decido. Gael golpeó la mesa con la palma. El ruido me hizo brincar.
Usted no entiende. Estamos tratando de ayudarlo y usted nos pone obstáculos. ¿Sabe qué? Olvídelo. Vamos a hacer las cosas de otra manera. Salió de la casa azotando la puerta. Me quedé ahí temblando. No de miedo, sino de rabia. Ese no era mi hijo. O tal vez sí lo era, y yo nunca lo había querido ver. Esa noche llamé a Leónidas desde un teléfono público. Le conté lo que había pasado. Él me dijo que mantuviera la calma, que no me dejara provocar, que ellos iban a intentar presionarme más, ahora que sabían que yo estaba consciente de algo. Eusebio, quiero que tengas mi número siempre a la mano. Si pasa algo, si intentan obligarte a firmar algo, si se pone feo, me llamas. Voy de inmediato. ¿Entendido? Entendí. Guardé su número en un papel que llevaba siempre en la cartera. También lo memoricé. Repetía los dígitos en mi cabeza mientras trabajaba, mientras comía, mientras trataba de dormir. Los siguientes días fueron de guerra fría. Gael y Jimena casi no me hablaban. Cuando llegaba a la casa ellos se callaban. Sentía sus miradas siguiéndome. Revisaban mi cuarto cuando yo salía. Encontré cosas movidas del lugar. Cajones que había dejado cerrados ahora estaban abiertos. Buscaban algo. Probablemente las escrituras o el testamento. Pero yo ya había movido todos los documentos importantes. Estaban en una caja de seguridad en una sucursal bancaria. Leónidas me había sugerido eso. En mi cuarto solo dejé copias viejas, sin valor legal. El viernes llegué de la obra y encontré que habían cambiado la chapa de la puerta principal. Cuando intenté entrar con mi llave, no funcionó. Toqué el timbre. Jimena abrió. Ay, suegrito, disculpe. Es que la chapa estaba fallando y aprovechamos que no estaba para cambiarla. Gael tiene su llave nueva. Ahorita se la damos. Me dio una llave que supuestamente era mía. Entré sintiendo que algo se estaba cerrando alrededor mío. Ahora ni siquiera tenía acceso libre a mi propia casa. Esa noche no cenamos juntos. Cada quien en su cuarto. Yo escuchaba ruidos del otro lado de la pared. Hablaban, planeaban algo. Me preparé mentalmente. Sabía que algo venía. Podía sentirlo. El sábado por la mañana Gael tocó mi puerta. Traía una cara seria. «Apá, necesitamos hablar. Hoy. No puede esperar más». Lo seguí a la sala. Jimena estaba ahí, sentada en el sillón con los brazos cruzados. En la mesa había un folder amarillo. Gael lo abrió y sacó unos documentos. Esto es un poder notarial. Le da a Jimena y a mí la autoridad para manejar sus asuntos mientras usted vive aquí tranquilo. No es nada grave. Solo es para facilitar trámites. Miré los papeles sin tocarlos. Leónidas me había explicado que era un poder notarial. Con eso ellos podrían hacer lo que quisieran con la propiedad. Venderla, traspasarla, hipotecarla, todo. No voy a firmar eso. Gael respiró hondo, como si estuviera tratando de mantener la paciencia. Apá, no se ponga difícil. Es por su bien. He dicho que no. Jimena se levantó del sillón. Caminó hacia mí. Suegro, entiendo que esté confundido. A su edad es normal. Pero créanos, esto es lo mejor. Usted ya no puede manejar todo solo. Necesita ayuda. No estoy confundido, y no necesito ayuda. Gael se puso de pie también. Ahora los dos estaban parados frente a mí. Me sentí pequeño, acorralado. Va a firmar, apá. O de buenas o de malas, pero va a firmar. No. La cara de Gael se puso roja. Apretó los puños. ¿Sabe qué? Está bien. Entonces quiero que se vaya de esta casa. Hoy mismo. Si no va a cooperar, si va a ponerse necio, entonces no tiene caso que esté aquí. Esta es mi casa. Ya no. Esta casa la hemos mantenido Jimena y yo. Los servicios están a nuestro nombre. Usted ya no aporta nada. Legalmente podemos pedirle que se vaya. Sabía que estaba mintiendo. Sabía que legalmente la casa seguía siendo mía. Pero la amenaza dolía. Dolía porque venía de mi hijo, del niño que yo había criado solo, que había alimentado, que había educado. No me voy a ir. Jimena soltó una risa seca. Ay, suegrito. No sea terco. ¿A dónde va a ir? No tiene a nadie. No tiene dinero. Va a terminar en la calle o en un albergue. ¿Eso quiere? Nosotros le estamos ofreciendo quedarse aquí, vivir cómodo. Solo tiene que firmar un papelito. Es todo. Miré a mi hijo. Busqué en sus ojos algo del niño que había sido. Algo de bondad, de duda, de arrepentimiento. No encontré nada. Solo vi dureza y decisión. Piénselo bien, apá.
Tiene hasta el martes para decidir. O firma el poder o se va. Usted elige. Salieron de la sala y se encerraron en su cuarto. Me quedé ahí parado sin saber qué hacer. Mis piernas temblaban. Me senté en el sillón tratando de respirar. El corazón me latía rápido. Pensé que me iba a dar un infarto ahí mismo, pero no me dio. El cuerpo aguantó, porque tenía que aguantar, porque no iba a dejar que me vencieran así. Salí de la casa sin hacer ruido. Fui al teléfono público de la esquina. Marqué el número de Leónidas. Contestó al tercer timbrazo. Le conté todo. El ultimátum, el poder notarial, las amenazas. Él escuchó en silencio. Eusebio, esto se puso serio. Necesitamos actuar ya. ¿Puedes venir mañana domingo a mi casa? Vamos a preparar todo. Porque cuando ellos te presionen el martes, vamos a estar listos. Acepté. Me dio su dirección. Colgué el teléfono sintiendo algo parecido a esperanza. No estaba solo. Tenía un aliado. Tenía un plan. Regresé a la casa. Gael y Jimena seguían en su cuarto. Entré al mío y me acosté vestido. No me quité ni los zapatos. Me quedé despierto toda la noche mirando el techo, escuchando cada ruido, preparándome mentalmente para lo que venía, porque algo venía. Y esta vez, yo no iba a ser la víctima. Esta vez iba a pelear. El domingo fui a casa de Leónidas. Vivía en una colonia tranquila cerca de Xochimilco. Una casa pequeña pero bien cuidada. Me recibió en su estudio, un cuarto lleno de libros y archiveros. Su esposa nos llevó café y pan dulce. Nos sentamos a la mesa de trabajo. Leónidas sacó una carpeta y empezó a explicarme el plan. Habló despacio, con claridad, asegurándose de que yo entendiera cada paso. Me dijo que cuando Gael y Jimena me presionaran para firmar, yo debía fingir que estaba considerándolo. Ganar tiempo. Luego, en el momento preciso, llamarlo. Él llegaría con los documentos que demostraban que la casa estaba legalmente protegida y que cualquier intento de coerción constituía un delito. Van a intentar asustarte, Eusebio. Van a decir que te vas a quedar en la calle, que no tienes opciones. Pero recuerda, la ley está de tu lado. Esa casa es tuya. Nadie puede quitártela. Me mostró copias certificadas del testamento, del registro de la propiedad, de las alertas que había puesto. Todo estaba en orden. Me explicó que si ellos intentaban obligarme a firmar, eso se llamaba coerción y era un delito penal. Me dijo que además tenía contactos en la fiscalía que podían actuar rápido si era necesario. ¿Y si se ponen violentos? Leónidas me miró serio. Por eso voy a llegar rápido. Pero Eusebio, necesito que me prometas algo. No te enfrentes a ellos solo. No los provoques. Mantén la calma. Cuando sientas que la situación se va a salir de control, me llamas. ¿De acuerdo? Asentí. Repasamos el plan varias veces. Leónidas me hizo practicar qué diría, cómo actuaría, en qué momento exacto hacer la llamada. Me dio un teléfono celular pequeño ya con su número guardado. Dijo que lo mantuviera escondido, que ellos no supieran que lo tenía. Regresé a mi casa entrada la tarde. Gael y Jimena no estaban. Aproveché para esconder el teléfono que Leónidas me dio dentro de una lata de café vieja que guardaba en la alacena. Nadie revisaría ahí. También guardé las copias de los documentos en el mismo lugar. Todo tenía que estar a la mano, pero escondido. Esa noche cenamos en silencio. Gael leía algo en su celular. Jimena veía la televisión. Yo comía sin hambre. El ambiente era pesado como antes de una tormenta. Todos sabíamos que algo iba a pasar. Solo era cuestión de tiempo. El lunes trabajé en una obra por la Narvarte. Era un trabajo sencillo, repellar unas paredes. Pero no podía concentrarme. Los otros trabajadores me preguntaban si estaba bien. Les decía que sí, que solo estaba cansado. Uno de ellos, don Jacinto, un albañil viejo como yo, se me acercó en el descanso del mediodía. Eusebio, te veo preocupado. ¿Todo bien en tu casa? Estuve tentado a contarle. Don Jacinto era buena gente. Pero Leónidas me había dicho que mientras menos personas supieran, mejor. Así que solo le dije que tenía algunos asuntos pendientes, pero que nada grave. Llegué a casa a las 5 de la tarde. Gael estaba sentado en la sala. Jimena preparaba algo en la cocina. Me saludaron con cortesía fría. Gael me preguntó si había pensado en lo que habíamos hablado el sábado. Sigo pensando. El tiempo se acaba, apá. Mañana es martes. No contesté. Me fui a mi cuarto. Escuché que Jimena y Gael hablaban en voz baja. No pude distinguir las palabras, pero el tono era de urgencia.
Estaban nerviosos. Tal vez sospechaban algo. Tal vez solo querían terminar con esto de una vez. Esa noche casi no dormí. Repasaba mentalmente cada paso del plan. Visualizaba cómo sería el martes. ¿Dónde estaría el teléfono? ¿Cuánto tardaría en sacarlo? ¿En qué momento exacto llamar? Leónidas me había dicho que esperara hasta que ellos pusieran el documento enfrente y empezaran a presionar fuerte. Necesitábamos que quedara claro que era coerción. El martes me levanté temprano. Me bañé. Me vestí con ropa limpia. Quería sentirme fuerte. Desayuné poco. El estómago me ardía de los nervios. Gael y Jimena también se levantaron temprano. Él no fue a trabajar. Ella tampoco. Se quedaron en la casa. Eso confirmó lo que yo sospechaba. Hoy era el día. Fingí que me iba a la obra. Salí con mi mochila como siempre, pero me quedé dando vueltas por el barrio. Entré a una tienda, compré un refresco, me senté en una banca del parque. Esperé. Miré a los niños jugando en los columpios. Sus risas me recordaron a Gael cuando era pequeño. Lo traía aquí los domingos después de trabajar en alguna construcción. Él corría por todas partes mientras yo descansaba en esta misma banca. Me pedía que lo empujara en el columpio. Más alto, apá, más alto. Yo tenía miedo de que se cayera, pero él nunca tuvo miedo de nada. ¿Dónde se perdió ese niño? ¿En qué momento el hijo que yo crié se convirtió en alguien capaz de amenazar a su propio padre? Pensé en Refugio. Si ella estuviera viva, nada de esto estaría pasando. Ella sabría qué decir, cómo arreglar esto. Yo solo era un albañil viejo que no entendía cómo su familia se había roto. A las 10 de la mañana regresé a la casa. Toqué el timbre. Jimena abrió. Pareció sorprendida de verme. ¿Qué pasó, suegrito? ¿Por qué regresó tan temprano? No había trabajo hoy. La obra paró por un problema con el material. Entré. Gael estaba en la sala. Me miró fijo. En la mesa vi el folder amarillo, el mismo del sábado. Mi corazón empezó a latir más rápido, pero traté de mantener la cara tranquila. Apá, qué bueno que regresó. Justo queríamos hablar con usted. Me senté en el sillón. Ellos se quedaron de pie frente a mí. La posición no era casual. Era intimidación. Gael abrió el folder y sacó los documentos. Ya es martes. Ya pensó 3 días. Necesitamos una respuesta. ¿Va a firmar el poder o no? Miré los papeles. Eran varios. No solo el poder notarial. Había otros documentos. Uno parecía ser un contrato de comodato. Otro era algo sobre capacidad mental. Jimena se dio cuenta de que yo los estaba viendo. Es todo parte del mismo trámite, suegrito. Son formalidades legales. Nomás firma donde están las crucitas y ya. Leónidas me había advertido sobre esto. Iban a tratar de hacerme firmar varios documentos de golpe, confundirme, hacer que no leyera bien qué estaba firmando. Tomé los papeles y empecé a leerlos despacio. Gael se impacientó. No tiene que leer todo eso, apá. Es pura letra chica legal. Confíe en nosotros. Seguí leyendo. El poder notarial les daba control total sobre mis bienes. El comodato decía que yo vivía en la casa como prestado, que ellos eran los que realmente la habitaban y mantenían. El otro documento era una declaración donde yo supuestamente reconocía que tenía problemas de memoria y necesitaba ayuda para manejar mis asuntos. Esto no es solo un poder. Aquí dice que yo no puedo cuidarme solo. Jimena se agachó quedando a mi altura. Puso su mano en mi hombro. La sonrisa ya no era amable. Era calculada. Suegrito, a su edad es normal necesitar ayuda. No es nada malo. Todos envejecemos. Usted ha trabajado mucho. Ya merece descansar y dejar que otros se encarguen. Aparté su mano de mi hombro. Me levanté del sillón. Los papeles cayeron al piso. No voy a firmar esto. La cara de Gael cambió. La máscara de paciencia se cayó. Vi rabia en sus ojos. Rabia que había estado conteniendo durante días. Siéntese. No. Gael dio un paso hacia mí. Jimena lo detuvo con un gesto. Ella habló con voz más dura. Escuche bien, suegro. Esto no es una petición, es un aviso. Va a firmar estos papeles o va a tener problemas. Grandes problemas. ¿Qué clase de problemas? Gael recogió los documentos del piso y los puso otra vez en la mesa. Golpeó el papel con el dedo. Podemos declararlo incapaz. Tenemos testigos que dirán que usted está senil, que no puede cuidarse, que es un peligro para sí mismo. Un juez le va a quitar todo y nos lo va a dar a nosotros. ¿Prefiere eso? ¿Prefiere que lo internen en un psiquiátrico mientras nosotros nos quedamos con la casa de todas formas? Las amenazas eran claras ahora. Ya no fingían. Era momento.
Necesitaba hacer la llamada, pero tenía que hacerlo sin que ellos se dieran cuenta de inmediato. Está bien, voy a firmar. Los dos se relajaron un poco. Jimena sonrió. Así se habla. Sabía que iba a entender. Pero primero necesito ir al baño. Gael frunció el ceño. ¿Al baño? ¿Ahorita? Soy viejo, hijo. La vejiga no aguanta como antes. Jimena rió. Le dijo a Gael que me dejara ir. Caminé hacia el pasillo. En lugar de ir al baño, entré a la cocina. Saqué el teléfono de la lata de café. Marqué el número de Leónidas. Contestó al primer timbrazo. ¿Eusebio? Ya. Es ahora. Voy para allá. Aguanta. No firmes nada. Llego en 30 minutos. Colgué. Guardé el teléfono en mi pantalón. Jalé la cadena del baño para que sonara. Salí y regresé a la sala. Gael tenía una pluma en la mano. Aquí, apá, firme en cada crucita. Tomé la pluma, la acerqué al papel, pero no firmé. Miré el reloj en la pared. Tenía que ganar 30 minutos. ¿Puedo leer otra vez? Para estar seguro. Gael azotó la mano en la mesa. Ya leyó. Ya dijo que iba a firmar. Hágalo de una vez. Gael, tranquilo. No me grites. Voy a gritar lo que se me dé la gana. Esta es mi casa. Es mi casa. El silencio que siguió fue tenso. Jimena miró a Gael. Gael me miró a mí. Yo sostuve la mirada. No iba a bajar la vista. No ante mi propio hijo. Jimena rompió el silencio. Su voz era hielo. Óigame bien, viejo necio. Usted no tiene ningún poder aquí. Nosotros pagamos todo. Nosotros mantenemos esta casa. Usted no es nada. Solo un estorbo al que hemos soportado por lástima. Si soy un estorbo, ¿por qué quieren que firme? ¿Por qué tanto interés en mi casa? Gael se acercó. Puso su cara muy cerca de la mía. Porque es lo que me corresponde. Trabajé toda mi vida para esto. Usted me la prometió. Esta casa es mía por derecho. Yo trabajé toda mi vida para construirla. Tú solo viviste en ella. Gael me empujó. No fue fuerte, pero me hizo retroceder. Jimena gritó algo. Todo pasó rápido. Gael tomó mi brazo y trató de forzarme a sentarme. Yo me resistí. La pluma cayó al suelo. Los papeles se esparcieron. Va a firmar aunque tenga que guiarle la mano. En ese momento sonó el timbre. Los tres nos quedamos inmóviles. El timbre sonó otra vez. Después tocaron la puerta con fuerza. Una voz desde afuera. «Eusebio, soy Leónidas. Abre». La cara de Gael palideció. Jimena preguntó quién era ese. Yo me solté del agarre de Gael y caminé a la puerta. La abrí. Leónidas entró con un maletín en la mano. Traía puesto traje y corbata. Detrás de él, entraron dos personas más. Un hombre en uniforme que después supe que era un oficial ministerial. Y una mujer con una carpeta. Leónidas miró la escena. Los papeles en el piso. Mi brazo todavía rojo donde Gael me había agarrado. La expresión de pánico en la cara de Jimena. Llegué justo a tiempo. Gael trató de componerse. Habló con tono de dueño de casa. ¿Quién es usted? ¿Qué hace en mi casa? Leónidas sonrió. Una sonrisa sin humor. La casa de tu padre, querrás decir. Soy su abogado. Y vengo a informarles que lo que están intentando hacer es un delito. Abrió el maletín y sacó documentos. Los puso en la mesa encima de los papeles que Gael había traído. Le explicó con voz clara y profesional. La propiedad estaba registrada a nombre de Eusebio Atzin Sandoval. Había un testamento vigente y registrado. Cualquier documento firmado bajo coerción sería nulo. Y peor aún, intentar obtener ese documento bajo amenazas constituía despojo y coerción, ambos delitos penales. Tengo aquí una orden de alejamiento temporal. Ustedes dos tienen 48 horas para desocupar este inmueble. Si no lo hacen voluntariamente, el oficial aquí presente procederá con el desalojo forzoso. Jimena explotó. Gritó que eso no era legal, que ellos vivían ahí, que tenían derechos. Leónidas la dejó gritar. Cuando terminó, él habló con calma. Los servicios están a su nombre, pero eso no les da posesión legal. Esta casa fue construida y es propiedad de Eusebio. Ustedes son residentes temporales por invitación. Invitación que queda revocada en este momento. Gael estaba en shock. No hablaba. Solo miraba los documentos en la mesa como si no pudiera creer lo que veía. Leónidas se dirigió a él. Tu padre sabe todo. Escuchó tus planes. Documentó las amenazas. Tengo testigos. Tengo pruebas. Si quieren evitar cargos penales,
Sugiero que cooperen y se vayan sin hacer más escándalo. La mujer que había entrado con Leónidas se presentó. Dijo que era trabajadora social de una organización que defendía los derechos de adultos mayores. Había venido a asegurarse de que yo estuviera bien, de que no hubiera violencia. Jimena la miró con odio. Esto es una trampa. El viejo nos tendió una trampa. Leónidas negó con la cabeza. No es trampa. Es defensa legítima. Ustedes intentaron robarle su patrimonio. Él solo se protegió. El oficial ministerial preguntó si había habido agresión física. Leónidas señaló mi brazo. El oficial tomó fotos. También fotografió los documentos en el piso. La escena completa. Le dijo a Gael y Jimena que cualquier contacto no autorizado con Eusebio a partir de este momento sería violación de la orden de alejamiento. Tienen hasta el jueves a las 6 de la tarde para sacar sus pertenencias. Después de eso, lo que quede será considerado abandonado. Gael finalmente habló. Su voz sonaba rota. «Apá, yo no era así. Yo solo...» No terminó la frase. Jimena lo jaló del brazo. «No les digas nada. Vamos a conseguir un abogado. Esto no se va a quedar así». Pero Gael no se movió. Me miraba con una expresión que no podía descifrar. ¿Era arrepentimiento? ¿Era rabia? ¿Era vergüenza? No lo sé. Solo sé que en ese momento vi al niño que había sido. Al niño que me ayudaba los domingos. Y me dolió el pecho. Leónidas y el oficial se quedaron en la casa una hora más. Revisaron que Gael y Jimena empacaran solo sus cosas personales inmediatas. Les advirtieron que no tocaran nada de valor. No documentos, no objetos de la casa, solo ropa y artículos personales básicos. Jimena empacó con furia. Aventaba cosas en una maleta. Gael empacaba despacio, como si cada movimiento le costara. De vez en cuando me miraba. Yo no sabía qué sentir. Alivio porque el plan había funcionado. Tristeza porque había llegado a esto. Rabia porque mi propio hijo había intentado despojarme. Cuando terminaron de empacar, Leónidas les entregó copias de todos los documentos legales. Les explicó que tenían derecho a buscar asesoría legal si querían, pero que las pruebas en su contra eran sólidas. Les recomendó aceptar la situación y marcharse en paz. Salieron sin decir palabra. Jimena, adelante con su maleta. Gael atrás cargando 2 mochilas. Se detuvo en la puerta. Volteó a verme. «Apá, yo...» «Vete, Gael». Se fue. La puerta se cerró. Me quedé parado en medio de la sala vacía. Leónidas puso su mano en mi hombro. «Lo hiciste bien, Eusebio. Fue muy valiente». No me sentía valiente. Me sentía cansado, viejo, roto. Pero la casa seguía siendo mía. Leónidas se quedó conmigo esa noche. Dijo que era mejor no estar solo, que el shock de lo que había pasado podía afectarme más de lo que yo pensaba. Tenía razón. Cuando finalmente me senté en el sillón después de que todos se fueron, empecé a temblar. No era de frío. Era todo lo que había contenido durante semanas saliendo de golpe. Me preparó un té. Me hizo comer algo aunque yo no tenía hambre. Platicamos hasta tarde. Le pregunté si había hecho lo correcto. Si debía haber hablado con Gael antes de llegar a esto. Leónidas negó con la cabeza. Intentaste hablar. Te amenazaron. Te presionaron. Esto no fue tu culpa, Eusebio. Tú te defendiste. Al día siguiente sonó el timbre temprano. Era una mujer joven con una identificación del DIF. Se presentó como Alondra Nayeli Cuellar, trabajadora social. Dijo que había recibido una denuncia anónima sobre posible abuso contra un adulto mayor en esta dirección. Le expliqué lo que había pasado. Leónidas, que seguía ahí, le mostró todos los documentos. Alondra revisó todo con atención. Tomó notas. Me hizo preguntas sobre mi salud, sobre mi situación económica, sobre mi relación con Gael. Le conté todo. Ella escuchaba con expresión seria. Cuando terminé, ella cerró su libreta y me miró directamente. «Don Eusebio, necesito investigar algo. ¿El nombre de su nuera es Jimena Itzel Arriaga?» «Sí». Alondra intercambió una mirada con Leónidas. Sacó su laptop y la abrió. Escribió algo. Giró la pantalla para que yo pudiera ver. Era un reporte oficial. Hablaba de un caso previo. Una denuncia de otra familia. Hace 3 años, un señor llamado Humberto Ibarra Ledesma denunció a su nuera por intento de despojo. La nuera era Jimena Itzel Arriaga. El mundo se detuvo. Leónidas se acercó a ver la pantalla.
Alondra continuó explicando. Humberto era un hombre de 72 años, viudo, dueño de una casa en Tlalnepantla. Su hijo se había casado con Jimena. Ella convenció al hijo de que el padre estaba senil, de que necesitaba ayuda. Intentaron hacerle firmar documentos. Lo presionaron durante meses. Humberto alcanzó a denunciar antes de que lograran quitarle la propiedad. El caso se investigó, pero Jimena desapareció antes de que pudieran procesarla. El matrimonio se disolvió. El hijo quedó devastado cuando descubrió que su esposa lo había manipulado. Es el mismo patrón, exactamente el mismo. Se casa. Convence al esposo de que el padre es un problema. Presionan para conseguir propiedades. Y cuando lo logran o cuando los descubren, ella desaparece. Sentí rabia. Una rabia que no había sentido ni siquiera cuando escuché sus planes. Jimena no solo había manipulado a mi hijo. Era su método, su forma de vivir. ¿Cuántos otros habría? ¿Cuántas familias destruidas? ¿Gael sabe esto? Alondra negó con la cabeza. Lo dudo. Estas mujeres son expertas en manipulación. Eligen bien a sus víctimas. Hombres buenos que quieren creer lo mejor de la gente. Los aíslan de sus familias. Les hacen sentir que el problema son los padres, no ellas. Leónidas habló entonces. Dijo que necesitábamos mostrarle esto a Gael. Que tal vez, solo tal vez, había esperanza de que mi hijo no estuviera completamente perdido. Que tal vez había sido víctima también, de otra forma. Llamé a Gael. No contestó las primeras 3 veces. A la cuarta, contestó. Su voz sonaba cansada. ¿Qué quiere, apá? Necesito que vengas a la casa. Es importante. Ven solo. Sin Jimena. Hubo silencio. Después un suspiro. Está bien. Voy. Llegó 1 hora después. Traía ojeras. Se veía más delgado. Entró con desconfianza. Vio a Leónidas y a Alondra. Se puso tenso. Si esto es para más documentos legales, yo ya busqué un abogado. Me dijeron que... Alondra lo interrumpió. Le pidió que se sentara, que necesitaba mostrarle algo. Gael se sentó en el borde del sillón. Ella abrió la laptop y giró la pantalla hacia él. Le mostró el reporte de Humberto Ibarra Ledesma. Le explicó todo. El caso anterior, el patrón, las denuncias. Gael leía con los ojos muy abiertos. Movía la cabeza ligeramente como si no pudiera creer lo que veía. Cuando Alondra terminó de explicar, él se quedó callado. Pasaron minutos. Finalmente habló con voz apenas audible. Yo no sabía. Lo suponemos. Por eso quisimos que viniera, para que supiera la verdad. Gael se cubrió la cara con las manos. Empezó a llorar. No eran lágrimas silenciosas. Era un llanto profundo, de alguien que se acaba de dar cuenta de que su vida entera era una mentira. Yo no sabía qué hacer. Parte de mí quería consolarlo. Parte de mí seguía enojado. Me quedé donde estaba. Ella me dijo que usted estaba cambiando, que se estaba volviendo difícil, que necesitaba ayuda antes de que fuera tarde. Yo le creí. Dios, yo le creí todo. Leónidas le explicó que así trabajaban los manipuladores, con verdades a medias, con preocupaciones que sonaban legítimas, haciendo que la víctima pensara que era su idea, que era por amor, que era por protección. Tu padre nos contó que tú eras un buen niño, que defendías a los débiles, que tenías principios. Esa persona sigue ahí, Gael. Pero dejaste que alguien la enterrara. Gael levantó la vista. Me miró con ojos rojos. Apá, lo siento. Sé que no es suficiente. Sé que no arregla nada. Pero lo siento. Tanto. No contesté de inmediato. Alondra y Leónidas nos dejaron solos. Salieron al patio. Gael y yo nos quedamos en la sala. El silencio era pesado. Intentaste quitarme mi casa. Lo sé. Me amenazaste. Me agarraste del brazo. Me trataste como basura. Lo sé. Y no tengo excusa. Nada de lo que diga va a cambiar lo que hice. ¿Por qué, Gael? ¿Por qué me hiciste esto? Gael se secó las lágrimas. Habló despacio, como si cada palabra le costara. Porque era fácil creerle. Porque quería creer que estaba haciendo lo correcto. Porque estaba cansado. Cansado de trabajar tanto y no tener nada. Vi esta casa y pensé que era mía por derecho, que usted me la debía después de todo. Y cuando Jimena me hizo pensar que usted no la apreciaba, que la desperdiciaría, me dejé convencer. Fui egoísta, fui cruel, y no hay perdón para eso.
Miré a mi hijo. Vi al hombre que se había convertido, pero también vi rastros del niño que había sido. Y me di cuenta de algo. Podía quedarme con la rabia, podía castigarlo para siempre, o podía darle una oportunidad de ser mejor, no por él, por mí, porque guardar odio solo me iba a destruir. No te perdono, todavía no, tal vez nunca, pero te voy a dar algo, una oportunidad de demostrarte a ti mismo que puedes ser mejor de lo que fuiste. Gael asintió. No pidió más, no suplicó, solo aceptó. Alondra volvió a entrar. Le dijo a Gael que necesitaba romper todo contacto con Jimena de inmediato, que esa mujer era peligrosa. Gael dijo que ya lo había hecho, que cuando vio los documentos que Leónidas llevó, algo hizo clic en su cabeza, que tuvo una pelea terrible con Jimena esa noche, que ella le gritó que era un inútil, que sin ella él no era nada, que le dijo que su padre me lo había manipulado. Pero esta vez, Gael no le creyó. Le pedí que se fuera. Empacó sus cosas y se fue. No sé a dónde. No me importa. Alondra le advirtió que Jimena podría intentar contactarlo, que usaría todas las tácticas posibles. Manipulación emocional, amenazas, promesas. Le dio el contacto de un terapeuta especializado en víctimas de abuso psicológico. Le dijo que necesitaba ayuda profesional para procesar todo esto. Gael aceptó todo. Dijo que iba a iniciar el divorcio, que iba a buscar terapia, que iba a mudarse a un cuarto solo, empezar de nuevo. No pidió volver a vivir en mi casa. No pidió ayuda económica. Solo pidió permiso para llamarme de vez en cuando, para saber que yo estaba bien. Le di permiso, pero dejé claras las reglas. Llamadas cortas. Nada de visitas hasta que yo estuviera listo. Nada de hablar de dinero o propiedades. Si las rompía una vez, se acababa todo contacto. Gael aceptó. Se fue esa tarde. Antes de salir se detuvo en la puerta. Me miró. Yo vi en sus ojos algo que no había visto en mucho tiempo. Vergüenza real. Arrepentimiento real. Alondra se quedó un rato más. Me explicó que iba a poner mi caso en el archivo. Que si Jimena intentaba algo más, habría antecedentes. También me habló de un programa que el DIF estaba empezando. Pláticas para adultos mayores sobre sus derechos. Sobre cómo protegerse de abusos familiares. Me preguntó si yo estaría dispuesto a compartir mi historia. Al principio dudé. No quería que la gente supiera lo que mi hijo me había hecho. Pero Alondra me hizo ver algo. Si yo callaba, otros viejos como yo seguirían sufriendo en silencio. Seguirían creyendo que la familia siempre tiene razón, que hay que aguantar todo por amor. Acepté. La primera plática fue en un centro comunitario cerca de Iztapalapa. Había como 30 personas, adultos mayores de todos lados. Algunos venían con sospechas, otros ya habían perdido propiedades, otros solo querían informarse. Alondra explicó los tipos de abuso, financiero, psicológico, físico. Habló de las señales de alerta. Después me pidió que pasara. Contar mi historia fue difícil. Ver las caras de esas personas mientras hablaba fue peor, porque vi reconocimiento. Vi que no estaba solo. Vi que esto le pasaba a más gente de la que yo pensaba. Cuando terminé, varios se acercaron. Me dieron las gracias. Me abrazaron. Una señora me dijo que yo le había dado valor para denunciar a su hija. Un señor me dijo que gracias a mi historia había puesto sus documentos en orden. Seguí yendo a las pláticas, una vez al mes. A veces 2. Alondra invitaba a abogados, trabajadores sociales, notarios. Todos explicaban cómo protegerse. Yo solo contaba mi experiencia. Decía la verdad. No todos los hijos son malos, pero cuando lo son, hay que defenderse. Un día Gael me llamó. Preguntó si podía ir a una de las pláticas. Dijo que quería hablar también. Del otro lado. Del lado del hijo que falló. Yo dudé. Alondra dijo que podía ser bueno, que otros hijos podrían evitar cometer los mismos errores. Gael fue. Se paró frente a esas personas y contó su historia. Cómo dejó que lo manipularan, cómo la codicia lo cegó, cómo casi destruyó a su padre. No se justificó, no pidió lástima, solo advirtió. Les dijo a los hijos presentes que por más que crean que tienen derecho a algo, nada justifica abusar de quien les dio la vida. Después de esa plática, Gael y yo tomamos un café. Fue incómodo. No sabíamos bien qué decirnos, pero fue un inicio. Pequeño, frágil, pero un inicio.
El divorcio de Gael salió. Jimena no apareció a ninguna audiencia. El juez declaró el divorcio por abandono. Gael vendió todo lo que habían comprado juntos. Pagó las deudas que ella había dejado a su nombre. Empezó limpio, en ceros, pero limpio. La terapia lo ayudó. Me lo dijo después. Le ayudó a entender cómo había llegado a ese punto. Cómo la necesidad de tener algo propio lo había vuelto vulnerable. Cómo Jimena había explotado eso. No lo excusaba, pero lo explicaba. Empezamos a vernos los domingos. No en mi casa todavía. En un parque. O en una fonda. Platicábamos poco. A veces solo nos sentábamos en silencio. Pero era algo. Era más de lo que teníamos hace meses. Un domingo Gael llegó con un sobre. Adentro había dinero. No mucho, pero algo. Es de los turnos extra que he estado haciendo, para devolverle lo que gasté cuando vivíamos con usted. Los servicios, la comida. Sé que nunca va a ser suficiente, pero no terminó. Tomé el sobre, no porque necesitara el dinero, sino porque necesitaba que él sintiera que estaba reparando algo, aunque fuera simbólico. Pasó el tiempo. Mi vida volvió a ser tranquila. Trabajaba cuando quería. Descansaba cuando necesitaba. La casa era mía otra vez. En las noches me sentaba en el sillón y miraba las paredes que había construido. Cada ladrillo puesto con mis manos. Nadie me lo había quitado. Había peleado y había ganado. Las pláticas en los centros comunitarios continuaron. Alondra y yo nos hicimos amigos. Ella me presentó con otros trabajadores sociales, con organizaciones. Entre todos creamos una red de apoyo, números de emergencia, abogados que trabajaban gratis para adultos mayores, refugios para casos urgentes. Gael siguió yendo a las pláticas. No siempre, pero cuando podía, iba. Su testimonio ayudaba. Otros hijos lo escuchaban. Algunos se acercaban después. Le preguntaban cómo había caído tan bajo, cómo podía vivir con eso. Él contestaba con honestidad brutal. Decía que algunos días no podía, que la vergüenza lo aplastaba, pero que prefería vivir con vergüenza siendo honesto que vivir mintiendo. Hubo un domingo especial. Gael llegó al parque y me dijo que había conocido a alguien, una mujer de su trabajo, divorciada también, con una hija pequeña, que iban despacio, que él le había contado todo su pasado. Ella había entendido. Le había dicho que todos merecemos una segunda oportunidad si realmente cambiamos. Le dije que me daba gusto. Y era verdad. Mi hijo estaba reconstruyendo su vida de la forma correcta. Despacio, con honestidad, sin atajos. Me preguntó si algún día podría conocerla, conocer a la niña. Le dije que tal vez, cuando yo estuviera listo. Él entendió. No presionó, solo asintió. Mi cumpleaños 61 fue diferente. Lo pasé en mi casa, solo, como había pasado los anteriores. Pero esta vez no me sentí solo, porque sabía que al otro día Gael iba a llamar, que iba a venir el domingo, que estábamos construyendo algo nuevo, no lo que teníamos antes. Eso estaba roto para siempre, pero algo nuevo, más cauteloso, más honesto. Leónidas venía a visitarme seguido. Tomábamos café y platicábamos de todo, de la vida, del trabajo, de los casos que él llevaba. Me contó que Jimena nunca apareció, que probablemente estaba en otra ciudad, con otro hombre, planeando lo mismo. Eso me dolía, saber que seguía ahí afuera, pero al menos no estaba destruyendo a mi familia. Una noche estaba revisando unas fotos viejas. Encontré una de Gael de niño. Tenía como 6 años. Estábamos en la obra donde yo trabajaba. Él cargaba un tabique pequeño. Se veía tan orgulloso, tan feliz de ayudar a su papá. Miré esa foto largo rato. Lloré. No de tristeza, de algo más complejo, de pérdida y de esperanza al mismo tiempo. El Gael de esa foto nunca iba a volver. Ese niño se había ido, pero tal vez, solo tal vez, el hombre en que se convirtió podía ser alguien bueno también, diferente, marcado por sus errores. Pero bueno, guardé la foto, apagué la luz. Me acosté en mi cama en mi casa, la casa que construí, la casa que protegí, la casa que nadie me quitó. Cerré los ojos sintiendo paz. No la paz de tener todo resuelto, sino la paz de saber que había hecho lo correcto, que me había defendido, que no me había dejado vencer. Y eso, al final, era suficiente. Si alguien está leyendo esto,
Si alguien está viviendo algo parecido, escuchen esto. No están solos. Busquen ayuda. Hablen con alguien. Con un abogado, con el DIF, con una organización de derechos. No se queden callados por vergüenza o por miedo. La familia debería protegernos, pero cuando no lo hace, tenemos derecho a protegernos nosotros. Nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a quitarnos lo que construimos con nuestro trabajo. Ni siquiera nuestros hijos. El amor no justifica el abuso. La sangre no justifica el robo. Yo salvé mi casa, salvé mi dignidad y salvé a mi hijo. No completamente, pero lo suficiente. Si yo pude, ustedes también pueden. Si esta historia les sirvió de algo, si conocen a alguien que la necesite escuchar, compartan este video. Y si quieren seguir escuchando historias reales como esta, suscríbanse al canal y dejen su comentario. A veces, saber que no estamos solos es lo único que necesitamos para encontrar fuerzas.